Y esto en España era una cosa difícil de vender a los pastores, ¿no? Se nos ocurrió hacer un viaje misionero con un equipo norteamericano. Y fuimos mitad del equipo españoles y mitad del equipo norteamericanos. La mayoría, o una buena parte de los españoles, éramos sanitarios, enfermeras, médicos, y era un proyecto mixto. Íbamos a dar una gran campaña de salud en Guinea Ecuatorial, en la isla de Malabo, y paralelamente íbamos a evangelizar. Y de esa manera estábamos apoyando a iglesias que estaban allí. Y para mí era casi ciencia ficción, mi primer proyecto misionero, pero aquel fue el primero de muchos otros viajes misioneros. Y cuando vinimos de aquel viaje, los que habíamos ido, nos dimos cuenta, y quiero que lo entendáis, nos dimos cuenta que nosotros tan acostumbrados a que nos traigan misioneros, que nos traigan pastores, que nos ayuden con dinero, que nos levanten el seminario, que nos ayuden en esto y en lo otro, nos dimos cuenta de que por primera vez nosotros podíamos hacer algo por los demás. Y claro, solo pensábamos un poquito en la vertiente sanitaria porque era lo primero que habíamos hecho. Pero eso fue el detonante de lo que un año después se levantó como el Departamento Nacional de Misiones. ¿Qué es el Departamento Nacional de Misiones? Pues es, como dice la palabra, un departamento que trata de coordinar y aglutinar los esfuerzos misioneros de Asambleas de Dios de España hacia el mundo. Esto era un verdadero desafío, porque había que cambiar la mentalidad de las iglesias y la mentalidad de los pastores. Y eso no era fácil, ¿no? Porque muchos pastores decían, pero ¿cómo vamos a estar ayudando y enviando misioneros si tenemos tanta necesidad aquí, ¿no? Pero nosotros fuimos fieles, se levantaron misioneros. Yo estuve 26 años en la directiva de este departamento nacional hasta el 2017. Luego han entrado otros directivos que lo están haciendo mejor que yo todavía y he visto salir 10 misioneros durante mi gestión y después han salido otros 3 o 4 más. Quiero decir que no podemos perder de vista el llamado del Señor. Predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Haced discípulos a todas las naciones. Y cuando estamos eclipsados por nuestra necesidad, a veces no nos damos cuenta del llamado que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y ahora os voy a poner enseguida un vídeo cortito, son 3 minutos, que resume lo que han hecho en el 2001 el Departamento Nacional de Misiones, que es vuestro Departamento Nacional de Misiones. A lo largo de todos estos años no solo hemos enviado misioneros a muchos países, hemos desarrollado proyectos de ayuda de todo tipo, muchos de ellos enfocados a la infancia, a niños necesitados, otros en áreas nutricionales, sanitarias. Otros proyectos han sido de formación pastoral, de apoyo a pastores que están formándose, por ejemplo, en Cuba. Hemos hecho muchísimas cosas, pero nos hemos concentrado también en nuestro país. Levantamos una escuela de misiones, porque yo iba a las iglesias, predicaba, hacía promoción de misiones, pero veía que había gente que sentía un toque del Señor, un llamado misionero, pero yo no le podía dar más. Y decía, ¿cómo podría yo ayudarle? En su día hablamos y creamos una escuela de misiones que lo que buscaba era por lo menos dar una capacitación básica durante 2 años para personas que quizá luego van a salir o no lo sabemos, al campo misionero. Después se han hecho muchas más cosas. En el vídeo, es un vídeo muy ligerito, hay que estar atento, pero cuenta todo lo que están haciendo, ¿no? Y ya va a empezar en septiembre la 9ª promoción de la escuela de misiones. Hay otro grupo que es el grupo de misioneros potenciales, que son, la mayoría ya hicieron la escuela de misiones y casi todos tienen más o menos o bastante claro que Dios les está llamando a un determinado país, que todavía no ha llegado el momento de salir, pero tenemos un grupo de misioneros potenciales y se está trabajando también con ellos. Tenemos, yo creo que son más de 400 niños apadrinados en distintos países, ¿no? Y estos niños no solo les estamos dando una mejor educación, nutrición,
escolarización, no, estamos también llevándoles la palabra del Señor, porque todos nuestros proyectos, aunque atienden la necesidad humanitaria, social de la gente, van ligados a la presentación del Evangelio, siempre, ¿vale? Porque si solo fuera la otra parte, pues hay muchas ONGs seculares más potentes que lo hacen mejor, pero que muchas veces ellos no atienden o no está en su visión el atender la necesidad espiritual del ser humano. Entonces nuestros proyectos siempre llevan ese doble cometido, ¿no? Ayuda humanitaria, desarrollo, pero presentar el Evangelio de salvación. Y me dejo muchas cosas en el tintero. También el departamento tiene delegados, en cada fraternidad tiene un delegado, que es el puente entre la directiva nacional y cada fraternidad. En este caso yo soy el delegado de misiones en la Fraternidad Norte y soy el que estoy siempre persiguiendo a los pastores y a las iglesias cuando hay giras de misioneros, cuando hay cosas para que ayudar a que siga la llama encendida, ¿no? Que nadie se duerma, que nos demos cuenta de que la gran comisión es para la iglesia de hoy, que sí, que vivimos el día a día centrados en nosotros, oramos por nuestras necesidades, pero hermanos, lejos de nosotros hay necesidades tremendas y el Evangelio tiene que extenderse. En la iglesia de Vitoria tenemos una norma, que no haya ni un solo culto en el que no se ore por alguna razón misionera, por algún motivo misionero, ¿no? Hay muchos manuales de oración. Yo tengo el manual el calendario de puertas abiertas, tengo el calendario de testimonio cristiano a cada hogar y te asigna cada día un motivo de oración por un país. Eso te ayuda a tener una panorámica mucho más amplia de la obra de Dios, de las necesidades que hay en la obra de Dios, ¿vale? Esto es una pincelada, esto no es el mensaje, pero esta pincelada os puede ayudar un poquito a entender ahora el resumen del Departamento Nacional de Misiones en el año 2021. Lo ponemos. 2021. Y será predicar este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones. Yo lo que busco es que tengamos como iglesia una conciencia colectiva de dónde estamos, de qué movimiento es el movimiento al que pertenecemos y de que se está trabajando en misiones, ¿no? A pesar de que hay iglesias pequeñitas, hay iglesias necesitadas, pero tenemos 10 misioneros en este momento y algunos están en países de Asia, países donde el Evangelio tiene riesgos importantes, ¿vale? Entonces yo sé que vuestra iglesia está apoyando una o dos congregaciones en Pakistán y os felicito por ello, indudablemente eso es tener visión misionera, pero que entendamos un poquito que estamos en el mismo carro todos, ¿no? Que las iglesias de Asamblea de Dios no quieren tener una manera de pensar hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Levantar los ojos a la necesidad que hay. Yo quiero hablar hoy un poquito acerca de la razón por la que hacemos todas estas cosas, la razón por la que hacemos misiones, ¿no? Niños apadrinados, viajes, proyectos misioneros, envío de misioneros, escuela de misiones. ¿Por qué razón hacemos esto, no? ¿O por qué razón hay iglesias que salen a evangelizar, hay iglesias que atienden en la cárcel, hay iglesias que recogen alimentos para los demás? ¿Por qué razón hacemos muchas de las cosas buenas que hacemos? Es una pregunta que muchas veces cuando veo iglesias muy activas, muy dinámicas, me hago, ¿y por qué lo hacen? Porque la motivación es muy importante. Las motivaciones le importan mucho a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mira, se puede hacer muchas cosas en el reino de Dios por motivos dudosos, equivocados. Hay gente que se mete a hacer cosas que están bien, pero lo hace por pura curiosidad. Otros, bueno, pues porque soy amigo de este y como él está, pues yo quiero estar con él y participo en esto. Otras veces hay gente que sirve simplemente porque es que tiene un sentimiento del deber, de la responsabilidad. Quizá no tiene un motivo muy fuerte, pero algo le pesa y le empuja y dice, es que hay una responsabilidad y tengo que arrimar el hombro. Otras veces hay gente que sirve en un área, en otra, porque bueno, es que es lo que se espera de mí. Si no,
¿qué van a decir? O simplemente hay gente que sirve porque, bueno, pues es que en la iglesia hay que estar metido en algún departamento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces tenemos que replantearnos por qué estoy haciendo lo que hago en el servicio a la obra de Dios. Que a veces hacemos grandes cosas, cosas buenas para la extensión del reino de Dios, pero con motivaciones poco consistentes. Y entonces hoy, si quisiera que reflexionemos, y el mensaje va un poquito por ahí, a rescatar las motivaciones genuinas que nos impulsan a hacer cualquier cosa que hagamos por la extensión del reino de Dios. He mencionado muchas, seguro que hay muchas otras más, ¿no? Dios no nos ha salvado para que nos estemos de brazos cruzados, para que seamos espectadores desde una silla, sino para movilizar a su pueblo. Pero tenemos que saber por qué motivos me impulsan a servir al Señor. Tenemos un mundo complicado, tenemos un mundo difícil. De entrada es un mundo necesitado de ayuda. No tienes más que encender la televisión, los noticiarios, y tú ves el mundo caótico en el que estamos y cuánta ayuda humanitaria es necesaria. Pero al mismo tiempo que es un mundo que necesita ayuda, es un mundo que está perdido, que no conocen a Dios. Millones de personas que no saben que hay un Salvador, que hay una salvación, que no tienen esperanza, que luchan por comer, vestir, sobrevivir, seguir adelante, pero no hay una esperanza más allá de esto. Y misiones tiene que ver con esto. Misiones tiene que ver con ese mundo necesitado de ayuda y necesitado de salvación. Yo siempre digo que Jesús venía con las dos manos. En una mano llevaba los panes y los peces y en otra llevaba el evangelio de la salvación. Tu fe te ha salvado, decía Jesús, ¿no? Tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces Jesús hacía el bien, pero predicaba la salvación. Y nosotros en misiones tenemos que pensar de esta manera, que esas dos manos, la mano humanitaria y la mano evangelizadora, tienen que ir juntas. Y nosotros necesitamos, de alguna manera, hacer algo. Si nos comparamos nuestro estatus de vida con lo que vemos en otros países, yo he viajado a Sierra Leona, he viajado a Rumanía cuando cayó Ceausescu. Estoy hablando de países que estaban en una situación muy deprimida. He viajado hace muchos años a latitudes lejanas. He estado a 4.000 metros en Ecuador con los gente quichua, que eran de lo más sencillo, de lo más humilde y más necesitado que había en ese momento. Estoy hablando del año 91, 93, ¿no? Y yo comparaba cómo viven en estos países y cómo vivimos nosotros, que encima nos quejamos a veces, y hay un abismo. Claro, la gente es feliz con lo que tiene y con lo que ha conocido, ¿no? Pero uno se da cuenta de las situaciones, las necesidades que tienen, y cuando ves esto dices, tengo que hacer algo. Y casi cualquier cosa que hagamos pasa por dar, porque nosotros tenemos más que los otros, ¿no? Y Dios nos ha dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hablamos de dar, pensando en ese mundo necesitado de ayuda y necesitado de salvación, yo digo, ¿dar qué? ¿Dar cómo? ¿Dar por qué? Y voy a poner el listón muy alto, aún para mi propia vida. Yo digo, ¿dar qué? Dar lo mejor. Dar lo mejor. ¿Dar cómo? Dar sin reservas. Digo, el listón está muy alto. Dar lo mejor y dar sin reservas. Pero es que si yo veo la palabra del Señor, veo a mi Padre Celestial que dio lo mejor y sin reservas.
Porque de tal manera, dice Juan en capítulo 3, 16, ¿verdad? El versículo que todos sabemos. Lo parafraseo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera intentó evitar que el hombre se pierda. De tal manera procuró que el hombre tenga vida eterna, que decidió darlo todo, dar lo mejor y dar sin reservas. Ese es nuestro Dios y nosotros estamos llamados a parecernos a nuestro Padre Celestial. Yo suelo poner el ejemplo de que en los tiempos de Jesús tenían a Juan el Bautista, un gran profeta, respetado, ¿no? Hombre de Dios, y que Dios Padre podría haber dicho: no voy a sacrificar a mi hijo Jesús en la cruz. Bueno, ya tienen a Juan el Bautista. Él anuncia el arrepentimiento, él bautiza, no voy a arriesgar tanto, ¿no? Pero Dios lo dio todo, no escatimó a su propio hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué dar? Dar lo mejor, dar sin reservas, pero la motivación, pues damos por amor, porque amamos. No por obligación, dice, no de con tristeza, dice la palabra. El amor es lo que nos tiene que motivar para dar. Y cuando estoy hablando de dar, no pienses en dinero necesariamente, porque a veces yo te diría, dar dinero hasta es lo más fácil, porque queda tu conciencia tranquila, pero darnos a nosotros mismos, eso cuesta, y es lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Ese amor de Jesús estaba motivado por la compasión. Jesús dice, el Evangelio de Mateo 9:36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es el motor de las misiones, hermanos. Cuando vemos las multitudes que hay en este mundo, como ovejas desamparadas que no tienen pastor, que no tienen esperanza, eso tiene que producir en nosotros una compasión que nos lleva a amar. Y por amor seremos capaces de dar lo mejor y sin reservas. Me gusta mucho el texto de Pedro y Juan cuando están en el templo, en la puerta de la Hermosa, y les pide limosna a este hombre cojo de nacimiento, creo que era de nacimiento. Y dicen ellos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Dios no te pide lo que no tienes, pero lo que tengo lo doy. Porque no tenemos nada que Dios no nos haya dado. Entonces, ¿qué somos? Administradores de lo que Dios me ha dado, ahora lo tengo, pero lo tengo para darlo. Puede ser tus habilidades, puede ser tu capacitación, tus conocimientos, puede ser tus cualidades, si eres un buen consejero, si eres una persona que sabe consolar, si puedes ser una persona que intercede, una persona que enseña a los niños, una persona que tiene una garra especial para evangelizar, lo que sea, pero lo que tienes es para darlo, sin reservas, por amor. Necesitamos estar con Jesús. Si queremos tener ese detonante que nos lleva a dar, tenemos que estar con Jesús. Porque la compasión de Jesús es lo que necesitamos, la compasión y el amor de Jesús para poder dar nuestras vidas, dar de nosotros. Y esa compasión de Jesús solo la podemos encontrar cuando pasamos tiempo con Jesús. Cuando Jesús es una parte fundamental de mi vida. No es un área religiosa que es una parcela de mi vida que de vez en cuando yo tengo mi devocional y en ese momento estoy con Jesús. No, yo vivo con Jesús, quiero parecerme a Jesús, experimento su presencia todo el día, estoy más o menos conectado todo el día con Jesús, sé que lo que hago lo hago para Él. Y cuando vivimos cerca de Jesús nos impregnamos de la compasión de Jesús, del amor de Jesús. Porque tú no puedes fabricar amor por los perdidos, no creo. Igual puedes hacer un esfuerzo y durante un breve tiempo,
intentar artificialmente desarrollar una preocupación, una compasión por los perdidos, pero eso no, si viene de ti no va a durar mucho tiempo. Pero cuando vivimos cerca de Jesús, Él nos llena de esta compasión por los perdidos. Y te da pena tu familia, tus amigos que no conocen a Cristo, y te preocupa y oras por ellos y buscas cualquier oportunidad por hablarles de Dios. Dios es el que les tendrá que salvar, pero tú siembras y siembras y siembras. Aquí, lejos y hasta lo último de la tierra. Misiones es sembrar el evangelio de salvación. Entonces, estar con Jesús. Yo he estado tantos años trabajando duro en misiones que a veces tenía miedo de convertirme en un profesional de las misiones. Y muchas veces tenía que ponerme de rodillas delante de Dios y decir, pero realmente hay ¿cuánta compasión hay en mí? ¿Cuánta carga tengo por la gente que se pierde? O simplemente me he metido en una inercia de trabajo misionero donde organizamos, hacemos, y sí, está bien, pero hoy estoy hablando de las motivaciones, ¿no? Y yo me he tenido que plantear muchas veces eso y decía, Señor, pon en mí un quebranto por los perdidos, porque la gente en la Asamblea de Dios veía el resultado y el resultado era bonito, estaba bien, se hacían cosas, pero en mi intimidad con Dios yo no me conformaba con los resultados, que pueden ser todo lo buenos que sean, pero a mí me interesa qué piensa mi Padre Celestial de mi motivación, ¿no? Entonces, todos esos son cosas que tenemos que rescatar. En la medida que estamos cerca de Jesús, el amor de Jesús se nos pega. Amamos a la gente, extendemos el reino de Dios porque amamos a nuestro Maestro y amamos lo que ama nuestro Maestro, que es la gente perdida. Si no tengo amor, nada soy, dice Pablo en 1 Corintios 13. Y la pregunta es esta: ¿cuánta pasión, cuánta compasión hay en mí, en ti, por los perdidos? Estas cosas tenemos que meditarlas delante del Señor. Hombres, mujeres, niños, niñas que no conocen a Cristo, que se condenarán si nadie les predica. ¿Cuánto nos preocupa esto? Yo ya tengo mi problema resuelto, ya me convertí, Dios me salvó, estoy en una iglesia, vivo en un país próspero, qué bien, qué bien. Hermanos, tiene que haber en nosotros una preocupación por los perdidos, ¿no? Tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto me compromete y me incomoda esta realidad de un mundo necesitado, de un mundo perdido? Porque yo probablemente no soy culpable del mundo que tenemos, pero soy culpable de ser indiferente ante todo esto. Y nuestro mundo se ha deteriorado muchísimo, y la palabra del Señor Jesús dice que el príncipe de las tinieblas es el gobernador de este siglo. Lamentablemente, las cosas no van a ir a mejor. Estamos abocados a un mundo que se autodestruye, porque el príncipe de este mundo todavía está haciendo de las suyas. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de esta situación y nos tenemos que sentir incómodos ante lo que está ocurriendo. No puedo estar indiferente ante un mundo que se pierde. Y no es para que te vayas con una carga tremenda, no, pero lo que tengo te doy. Lo que Dios te haya dado, tienes que ponerlo a funcionar en el reino de Dios. Y si Dios te dio un talento, pues ese talento, pero no lo entierres. Y si te dio 5, pues a producir otros 5. Pero somos llamados a extender el reino de los cielos. Vivimos en un país con una situación privilegiada. El estado de bienestar que tenemos aquí, muchos países no lo tienen, ¿eh? Muchos países no lo tienen. Y hay un contraste muy injusto entre nuestra realidad y la de otros países. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues yo creo que
lo que decíamos, ¿no? Vivir cerca de Jesús, acercarnos a Dios. Yo voy a decir cuatro pasos estratégicos, ¿no? Acercarnos a Dios, reordenar mi vida con Dios, buscar más a Dios, impregnarme de los sentimientos de Dios para el hombre. Y eso es una labor que la tenemos que hacer cada uno. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Buscar a Dios, reordenar tu vida con Dios. El segundo peldaño sería reordenar mis prioridades. Y esto es importante. No es algo probablemente para hacerlo aquí y ahora, pero quiero que te lo lleves apuntado como tarea para casa. Reordenar mis prioridades. Y te animo a que estés a solas delante de Dios con papel, bolígrafo, y en la presencia del Señor tú establezcas cuáles serían las prioridades en tu vida. ¿Qué es lo que crees que es lo más importante en tu vida? Lo siguiente más importante. Y anotar 5, 6, 7 cosas. Porque cuando estamos primero acercarnos a Dios y reordenar nuestra vida con Dios, después delante de Dios establecer nuestras prioridades, estamos enfocando correctamente nuestra vida. Porque si no, pues nos pasa que vivimos, pasamos, corremos, pasamos por aquí y no sabemos lo que estamos haciendo, ni hacia dónde vamos, ¿no? Ordenar nuestras prioridades. Y después, el tercer punto sería ordenar mis actividades, mi vida. Si yo he entendido que mis prioridades son estas, 1, 2, 3, 4, ahora tengo que mirar un poquito mi agenda personal. Mi agenda de actividades semanal tiene que ver con esas prioridades o son cosas que no tienen nada que ver. Tendré que adaptar mis quehaceres, mis hábitos, mis costumbres, mis actividades a lo que se supone que son mis prioridades. Si mi prioridad es estar con Dios, en mis actividades tendré que tomar una decisión de todos los días, yo a esta hora es mi tiempo personal con Dios, guardo el móvil, me olvido de otras cosas, no me distraigo y estoy bebiendo de la fuente de agua viva. Pero tienes que priorizarlo y luego tienes que organizar tus actividades para que realmente, si lo primero es Dios, en tus actividades se tiene que notar también. Y así podríamos seguir, ¿no? Reordenar mi vida con Dios, reordenar mis prioridades, reordenar mis actividades. Y muchas veces hace falta establecer formas concretas, formas prácticas y formas reales, porque a veces decimos, no, sí, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no lo materializamos. Entonces hay que ser práctico, hay que ser realista. Vale, pues yo todos los días voy a hacer, a esta hora voy a hacer esto y voy a pedir que me ayude quien sea, o todas las semanas yo quiero ayudar en la iglesia en esto, porque tengo esto en mi corazón y para mí la iglesia es una prioridad importante y no quiero estar de brazos cruzados, quiero colaborar, quiero servir, ¿no? Tienes que organizar un poquito de una manera práctica. Todo esto tiene que ver un poco con el propósito de nuestras vidas. El propósito de la vida es conocer a Dios. Una vez que Dios te ha salvado y tú has conocido a tu Salvador, el primer punto, la primera clave ya está resuelta. Porque Dios no nos puso aquí como los animales vegetativos a envejecer biológicamente hasta que la muerte nos venga a buscar. Dios nos puso en la tierra para que tengamos una relación con Dios. Pero una vez que hemos sido y hemos conocido a Dios, hay un propósito segundo, hay un cometido segundo. Y Jesús lo explica muy bien en Juan 15, 16. Primero recibimos la salvación, conocemos a nuestro Salvador, nos enamoramos de Jesús, sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ¿se queda todo ahí? ¿Qué dice Jesús en Juan 15, 16? Os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Si de verdad vamos a implicarnos como iglesia y como personas en el lamentable panorama mundial que tenemos que hacerlo de la mano de Jesús y dar fruto.
en misiones manejamos como un refranillo, como un dicho, ¿no? Que misiones se hace con los pies, con las manos y con las rodillas, ¿no? Con los pies de los que van al campo misionero o de los que se ponen en marcha para hacer cosas, las rodillas de los que interceden y las manos de los que dan recursos para que todo esto se pueda hacer. Casi todo lo que hagamos va a pasar por rodillas, por pies o por manos, o por las tres cosas a la vez también, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? En la medida que yo vivo cerca de Jesús, me impregno del amor de Jesús, me preocupan los perdidos y tengo una mentalidad de dar sin reservas, por amor y dar lo mejor. Ese es el llamado, es otra manera de explicar el llamado misionero, ¿vale? Pero además hay un propósito también para la Iglesia, porque todo esto, estoy hablando de la vida personal, ¿no? De ese llamados a dar fruto. Pero como Iglesia también tenemos un llamado. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y me habréis escuchado aquí enseñar más de una vez que la iglesia que Jesús va a edificar es una iglesia pentecostal y es una iglesia misionera. Y que eso no tiene que ver con la denominación religiosa a la que pertenecemos, sea Asambleas de Dios o sea la que... Cuando digo una iglesia pentecostal, es una iglesia llena del Espíritu Santo, donde los dones del Espíritu Santo funcionan, donde los frutos del Espíritu Santo son visibles. Eso es una iglesia pentecostal. Y una iglesia misionera es una iglesia que no olvida, sino que lucha por esta visión de hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia que Jesús vino a edificar. Y nosotros, como iglesia, tenemos que estar metidos en esta idea, visualizar esta dimensión urgente, reenfocar si hace falta el rumbo de la iglesia, pero que no caigamos en ser iglesias que solo miran hacia su ombligo, ¿no? Sino que seamos iglesias con una clara mentalidad misionera. Yo no os estoy pidiendo nada que no podáis hacer, pero he visto iglesias pequeñas que han enviado misioneros, que han sostenido misioneros. Y entonces no tengáis tampoco una mentalidad de pequeñez, porque tú nunca sabes si de tu iglesia, si de aquí, Dios puede levantar un misionero o una misionera. Y quiero que tengáis este reto, esta conciencia misionera. No sé si habéis pensado alguna vez el crear un pequeño comité de misiones. El comité de misiones es un grupito de personas que tratan de mantener encendida la llama misionera en la iglesia. No son ellos los que hacen misiones, es la iglesia, pero el comité se encarga de que la llama arda, de avivar, de estimular, de provocar a la iglesia. Si alguna vez os planteáis crear un comité de misiones, pues yo estaría también encantado de echaros una mano. Todo tiene su proceso, ¿eh? Yo no quiero meteros prisa, ¿vale? Pero la mayoría de las iglesias de Asambleas de Dios en toda América Latina y también en España funcionan con comités de misiones, porque muchas veces el pastor, aunque quiera, no lo puede hacer todo. El pastor debe tener visión misionera, ¿no? Pero de ahí a que el pastor esté motorizando las cosas y provocando el que se hagan esfuerzos misioneros, pues a veces el comité es una gran ayuda que bajo la supervisión del pastor puede hacer estas cosas. Ahí lo dejo caer, orar por estas cosas, y si yo puedo echaros una mano en algún momento, pues encantado, ¿vale?